Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos, enseñarnos sobre este tema de autoridad final. Te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por Dios Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a terminar nuestro estudio sobre autoridad final. Y lo que estamos viendo en esta serie es básicamente que la Santa Biblia es nuestra autoridad final para todos los asuntos de fe y práctica en estos días. Y que Dios, cuando Él interpreta su libro, manifiesta esa verdad. Y eso incluye la verdad, como vimos en la última clase, que las traducciones son inspiradas de Dios, que doble y triple inspiración es posible y pasó históricamente, según la Santa Biblia. Pero ya sabemos que los agnósticos bíblicos puede ser que ellos reciben respuestas a todas estas cosas y siguen ahí tratando de argumentar contra ti. Entonces quiero mostrarles un versículo para manifestar lo que está pasando en el corazón de ellos. Vamos a Proverbios 17. Proverbios 17. Proverbios 17 y versículo 16 dice: ¿De qué sirve el precio en la mano del insensato para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Y eso es el problema. Los que son agnósticos bíblicos no tienen entendimiento sobre este asunto. No recibieron la revelación que Dios muestra. No escucharon todo lo que manifestaste, cristiano, cuando mostraba las respuestas a sus preguntas según la Santa Biblia. Entonces, claro que la Biblia no va a valorar para ellos. ¿Sí, ve? Van a seguir ahí argumentando en contra de teniendo una Biblia porque ellos no valoran el tesoro que es. Entonces es importante que nosotros reconocemos esta verdad y tratamos de manifestar eso a ellos. Porque eso es el problema real. Si lo reconocen o no. ¿Sí, ve? Y puedes decirme, es que ellos dicen que son sinceros y todo eso. Me imagino que son sinceros, pero ¿son sinceros a qué? ¿A la verdad o a mentiras? ¿Sí, ve? Okay. Y es por eso que hoy vamos a mirar otros argumentos en contra del asunto de autoridad final, porque ¿sabes qué? Los agnósticos bíblicos van a seguir ahí argumentando contra usted. Y puede ser que tratan de, darte preguntas como esas que vamos a ver en este estudio. Por ejemplo, número 3. ¿Esas palabras cursivas deberían estar en la Biblia? Porque vas a ver que la Santa Biblia, si tienes a la Reina Valera 1865, vas a ver que algunas palabritas son palabras cursivas o italizadas. Okay. Y la razón por eso es que los que traducieron esa Santa Biblia querían decir a ti que esas palabras no estaban en los manuscritos. Okay. Los traductores estaban siendo honestos sobre ellos agregando palabras. Y usualmente cuando en el pensamiento de ellos, fue porque querían que ese dicho o lo que estaba siendo escrito ahí en hebreo o griego tenía sentido en español. Okay. Y digo esto porque cada Biblia o cada cosa que se llama Biblia tiene estas palabras cursivas. Pero solamente las Biblias que son de las personas honestas tienen esas palabras cursivas en cursiva, que son italizadas. Otras Biblias los traductores de ellos decidieron no mostrar a ti esa verdad. Entonces tienen palabras a veces las mismas palabras que esta Biblia aquí, pero no están en cursivas, como si fueran ellos quieren que usted piense que esas palabras estaban en el hebreo y griego. Entonces ya estamos viendo que los corazones de los traductores son diferentes
entre la Santa Biblia y otras Biblias, ¿sí ve? Pero eso tiene que ver con las palabras cursivas. Queremos saber si esas palabras deben estar en la Biblia, ¿no? Puede ser que es mejor no incluirlos, pero vamos a ver que si comparas escritura a escritura, vas a reconocer que sí, esas palabras cursivas deberían estar en la Santa Biblia. Déjame mostrarte por qué. Vamos a comenzar con Jesucristo. Vamos a Juan 10 y Salmo 82. En una mano Juan 10 y en la otra Salmo 2. Juan 10 y Salmo 82. Y Juan 10 y versículo 34 tenemos a Jesucristo citando, él está citando un salmo. Y él dice ahí, respondió de Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? Vea que los salmos son la ley de Dios. Yo dije, dioses sois. No, vea ahí que sois no está en cursiva. ¿Sí ve? Eso estaba en el griego. Pero vamos al hebreo, porque acuerda que Jesús está citando el hebreo. Vamos a Salmo 82 y versículo 6. Y Jesús estaba citando este salmo. Y versículo 6 dice, yo dije, dioses sois vosotros. Vea que sois ahí. Está en palabra cursiva. ¿Sí ve? ¿Diste cuenta? Entonces, sois no estaba en el hebreo, pero Jesús citando el hebreo lo citó. Entonces parece que esa palabra debe estar ahí, es la palabra de Dios. ¿Sí, verdad? Entonces eso debe ser suficiente, porque Dios lo hizo, Dios mismo lo hizo. Pero voy a darte otros ejemplos y la verdad es que hay muchos. Y si recibes una palabra cursiva, debes recibir todos, porque son las palabras del Señor. Otro ejemplo con Pedro, que es un poco, no es tan directo, pero vas a ver que es la misma cosa. Vamos a Actos 2 y Salmo 16. Actos 2 y Salmo 16. Esto conecta a lo que vimos en el último estudio sobre Jeremías 36, cuando vimos que Dios agregó otras palabras a su palabra. Cuando Él dio esa palabra otra vez, Él agregó palabras. ¿Sí, ven? Puede ser que Dios reconoce que si Él es involucrado en interpretando su libro de un lenguaje a otro, que Él tiene que agregar otras palabras, como las palabras cursivas, para asegurar que tiene sentido para los que hablan y piensan en ese lenguaje, al cual están leyendo, si es español, inglés o lo que sea. ¿Sí, verdad? Actos 2 y Salmo 16. Entonces me gusta que los traductores mostraron su honestidad sobre el asunto por dando esas palabras en esa manera cursiva para que pudiéramos saber lo que está pasando ahí. Pero si ya reconoces la revelación en la Santa Biblia, vas a reconocer que esas palabras también son inspiradas de Dios. ¿Sí, ve? Actos 2. Actos 2 y versículo 25 tenemos a Pedro hablando y él dice, porque David dice de él, hablando de Jesús, yo veía al Señor siempre delante de mí, porque le tengo a mi diestra, no seré movido. Y vea que le tengo a mi diestra, todo eso es en palabras normales. Eso estaba directamente en los manuscritos griegos. Pero si te vas al hebreo y Salmo 16 y versículo 8, y vea que Pedro estaba citando la escritura. Salmo 16 y versículo 8. A Jehová he puesto delante de mí siempre,
¿Por qué? Y vea las palabras cursivas. Estando Él a mi diestra. Entonces, estando Él tiene que ver con tengo a. En Actos 2, ¿sí ve la conexión? No seré conmovido. ¿No ves? Okay. Entonces, estando Él, debe estar ahí. Porque Jesús ya tenía a su Padre en su diestra, porque Él ya se ascendió. Por eso Pedro lo citó así, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, esas palabras cursivas deben estar ahí. Estamos viendo el cumplimiento de la profecía en Salmo 16. Estando Él ya, Dios está al lado del Hijo de Dios. En Actos 2. ¿Sí ve? Otro que es más directo con Pablo ya. Vamos a Romanos 10 y también Isaías 65. Romanos 10. Y puedes hacer esto para ahora si quería. Pero esto debe ser suficiente. La verdad, con Jesús solamente eso debe ser suficiente. Pero esos agnósticos bíblicos no creen nada. ¿Sí va? Dicen que no saben nada o que no pueden encontrar la Biblia, pero ellos saben, ya saben que usted no tiene la Biblia. Romanos 10 y Isaías 65. Esa cosa rara con ellos, no entiendo eso. Dices que no sabe dónde está la Biblia, yo te estoy diciendo porque sé. Yo quiero ayudarte para que no sigas ahí siendo agnóstico sobre el asunto de autoridad final, pero la verdad es que ellos quieren ser así. A ellos les gusta no tener una autoridad final en su vida. Romanos 10 y también Isaías 65. Romanos 10 y versículo 20 dice, mas Isaías habla claro y dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Y mira ese por mí. Estaba en el griego, ¿sí ve? Y vea que Pablo citó el Antiguo Testamento. Alguien que es fariseo. Él sabe la escritura. Si iremos al hebreo, Isaías 65 y versículo 1 dice, fui buscado de los que no preguntaban por mí. Vea que por mí están palabras cursivas. ¿Sí ve que deben estar ahí? Porque están ahí cuando fue citado por alguien en el Nuevo Testamento. Son las palabras de Dios. Y fui hallado de los que no me buscaban. ¿Okay? Hay muchos más ejemplos. Pero eso debe ser claro. Si recibes una palabra cursiva, debes recibir todas. Porque ya sabes que son las palabras de Dios. Okay. Pero los agnósticos bíblicos siguen ahí argumentando. Y puede ser que tratan de acusarte diciendo que estás glorificando un libro como si fuera que eso es una cosa mala. Como si fuera que estás mirando la Biblia como es un ídolo. ¿Sí ve? Entiendo por eso. La pregunta es, ¿eso es pecado? Glorificando la palabra de Dios. Porque parece para ellos piensan que es. Vamos a Salmo 138 y 2 de Tesalonicenses 3. Salmo 138 y 2 de Tesalonicenses 3. Y la cosa muy interesante, estás ahí, creyente de la Biblia, respondiendo a todo eso, cada vez sacando la Biblia para responder, y ellos no se dan cuenta de eso. Siguen tratando de decirte que estás usando su filosofía humana y cada vez que estás ahí citando la Biblia, dando revelación, eso muestra que cuando estás engañado es algo fuerte. Salmo 138 y versículo 2 dice, encorvarme he al templo de tu santidad y alabaré tu nombre sobre tu misericordia y tu verdad.
porque has hecho magnífico tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y vea que Dios magnificó tu nombre y también su palabra, las dos cosas, sobre todo el resto. Parece que Dios mismo magnifica su palabra de una manera que este agnóstico bíblico no hace. ¿Sí, ve? No solamente eso, pero parte de las epístolas de Pablo manifiesta que sí, que debemos glorificar la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3 y versículo 1 dice: En fin, hermanos, orad por nosotros, que la palabra del Señor corra libremente y sea glorificada, así como lo es entre vosotros. Pablo pidió que oramos por eso. ¿No quiere ser parte del cumplimiento de esa oración? Parece que ese agnóstico bíblico no quiere ser así. Hablando de eso como si fuera que es un pecado glorificar la palabra de Dios. El punto que quiero mostrarles es que esto no es un libro por ahí, es la Santa Biblia. Corríe su corazón y su mente, agnóstico bíblico. ¿Sí, va? Incrédulo sobre la palabra de Dios y su autoridad en su vida. Pero ellos siguen ahí. Ellos no rinden para nada. Y puede ser que ya después de dando todo lo que viste que en este estudio, que ellos ya tratan de ser más astutos que todos y dicen, ¿cuál edición del 1865 es, entre comillas, la Santa Biblia? Oh, ya tenemos una respuesta muy dura para usted. ¿Cuál edición? ¿Es este de 2017 que tengo en mi mano? ¿O de 2014? ¿Cuál edición de 65 es? Y creo que ya, hermanos, ya debes reconocer el problema de ese agnóstico es un problema de corazón. Entonces quiero mostrarles un estudio pequeño sobre la palabra limpio en la Santa Biblia. Y ver cómo se aplica la palabra y también los cristianos que siguen la palabra. Y mi pregunta es, ¿ese incrédulo tiene un corazón limpio? Vamos a Proverbios 30. Proverbios 30. Proverbios 30 y versículo 5 dice: Toda habla de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Y si ve creyente en la Biblia, cuando levanta esa Santa Biblia como su autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica, estás usando la Biblia como escudo, ¿sí ve? Porque estás esperando en Dios. Sabes que Dios te dio la Biblia. Y es escudo en su vida. Y es limpia. Vea el verbo, el tiempo es presente. Siempre es. No, eso habla de la habla de Dios, Manuel, no la palabra. Ok, Salmo 12 y versículo 6. Las palabras de Jehová, palabras limpias. Eso es un versículo directo si lo necesita. Es increíble que la gente siga argumentando ahí. Entonces las palabras de Dios son limpias. Y la pregunta es, ¿usted es limpio? ¿Sí ve? Y no estoy hablando de solamente su pecado, estamos hablando de que personas, con personas que son salvos. ¿Sí ve? Siendo limpio es más que eso, debe ser limpio en otras maneras. Y eso comienza con reconociendo que la palabra de Dios es limpia. ¿Sí ve? Porque eso va a resultar en algo pasando en su vida. Salmo 119. Salmo 119 y versículo 9. La palabra dice: ve, Biblia. ¿Con qué limpiará el mozo su camino? Cuando guardare tu palabra.
y quieres crecer en la fe, tienes que guardar esa palabra que es limpia para que Dios pueda limpiarte. ¿Sí ve? El Espíritu Santo usa la palabra de Dios de limpiarte en múltiples maneras. Aparte de sus pecados cuando renaciste. ¿Sí ve? Hay otras cosas que Dios quiere limpiar. ¿Cómo qué? Buena pregunta. Salmo 24. Salmo 24. Pero si ves, en su camino con Dios tienes que tomar esa decisión de siendo mozo, de guardar la palabra limpia, para que puedas ser limpio en su camino. Para que no piensas como este incrédulo que está argumentando contra su autoridad final. Salmo 24 y versículo 4 dice, el limpio de manos y limpio de corazón. ¿Sí ven? Su corazón es limpiado por la palabra para que piensas, para que propones como Dios. Él limpia su mente con la palabra limpia. Para que piensas como Dios. Sus manos son limpias porque haces cosas según la palabra de Dios y por eso son justas. Ya estoy adelantando el versículo. Versículo 4. El limpio de manos y limpio de corazón, el que no tomó en vano mi alma, ni juró con engaño. ¿Estás tomando en vano el alma de Dios? Yo amo a mi Jesús, pero tomas en vano su Biblia, que es su mente, que fue hecho de Él, que es de su corazón, que es el regalo que Él te dio, que es un tesoro, lo menosprecias. ¿Sí ve? Versículo 5. Recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salud. Y eso es la cosa. Si estás tratando de ser limpio, Dios va a bendecirte y mostrarte la palabra limpia. Vas a reconocer más y más que es limpia. Vas a dar cuenta de eso. Vas a hacer sus actos con sus manos en justicia. Y mi punto es que tienes que ser un creyente de la Biblia, un discípulo de Cristo para que Dios pueda utilizarte en esa manera. Y eso incluye dando una interpretación de la Biblia. Y eso pasó en la historia con algunos, como Cásido de Reina y otros. ¿Sí ve? Eran limpios de corazón, buscando a Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Que no pecaron? No. Pero eran maduros en la fe. ¿Sí ve? Eran perfectos. Estaban andando con Dios y buscaron a Dios por eso. Vamos a Mateo 5. Mateo 5. El problema con el incrédulo sobre la Santa Biblia es que ellos no piensan que Dios está involucrado con la Biblia. Y ya regresamos al principio de este estudio, ¿no? Con todas las respuestas siguen ahí argumentando como si fuera que Dios tiene nada que ver con la Santa Biblia. Obviamente no es así. El libro es vivo porque Él es vivo. Su espíritu sigue vivo. Las palabras de Él son espíritu y son vida. No puedes separar los dos. No puedes pensar que esto es una obra de hombres y ya. Es por eso que sigues ahí argumentando contra la Santa Biblia. Mateo 5 y versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y sí, entiendo que tiene que ver con viendo a Dios en el futuro, pero puedes ver a Dios espiritualmente en su vida, actuando por medio de todo. Viste a Dios cuando poniste fe en Él, ¿sí ve? Cuando arrepentiste por lo que era un pecador y poniste confianza en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte de sus pecados, estabas viendo a Dios espiritualmente. Y debes seguir viendo a Dios en su vida, con todo, especialmente Él actuando por la Santa Biblia, porque fue por este libro que renaciste. Primera de Pedro 1 y versículo 23. Y eso es el problema con esta pregunta, con esta cuestión, y también la persona que está dando la pregunta. Ellos no son limpios de corazón sobre este asunto, y por eso siguen ahí argumentando contra la autoridad final. ¿Sí ve?
Y es esas mismas personas que son involucradas con las Biblias modernas, con las Biblias falsas que existen esos días. Y ahora estás viendo que todo comienza con el corazón de alguien sobre este asunto. Salvo o perdido. ¿Sí, ve? ¿En cuál lado estás? ¿Estás en el lado del Señor Jehová o en otro lado? Porque hay solamente dos. Espero que su corazón es limpio sobre este asunto. Entonces ahora, hermanos, vamos a ver un poco sobre la historia de estos dos linajes de Biblias, de la Santa Biblia y también de las Biblias falsas, comenzando con las Biblias falsas. Y puede ser que estás preguntando ya, ¿cómo fue que cosas falsas entraron en estas Biblias modernas? O ya vimos que comienza con personas que piensan incorrectamente, que no están buscando y viendo a Dios en todo. ¿Sí ve? Pero vea que Jesús dio un poco más sobre este asunto. Vamos a Mateo 3. Mateo 3. Y tenemos aquí una parábola muy interesante que Jesús no explica. Pero Él dio esa parábola para que, sabiendo que otros van a estudiar sus palabras, para que ellos pudieran reconocer lo que Él quiere decir. Mateo 13 y versículo 33 dice: Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomándola una mujer, la esconde en 3 medidas de harina, hasta que todo se leude. Eso es esa parábola, ¿sí ven? ¿Qué significa todo eso? Solamente dijo la ilustración y dejó eso ahí. Bueno, vamos a ver lo que significa. Comenzando con levadura. ¿Qué es levadura? Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16 y versículo 6. Y puede ser que Jesús dio esa parábola así sabiendo que muy pronto en el futuro que sus discípulos van a recibir más sobre levadura para que ellos pudieran pensar en esa parábola y aplicar lo que él dice aquí. Mateo 16 y versículo 6. Y Jesús les dijo: Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces estamos viendo una aplicación histórica sobre esa parábola. Y ellos, hablando de los discípulos, pensaban dentro de sí diciendo: esto es porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús, porque Jesús lee los corazones, Él escudriña los corazones, Él es Dios. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 varones? ¿Y cuántos esportones tomasteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo? ¿No entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y vea que ya Jesús pone a ellos en pensar en un milagro que pasó. Cuando los discípulos eran parte de Jesús alimentando a los 5,000 con pan. Y si quieres saber el significado de eso, lee Juan 6 y vas a ver. Tiene que ver con Jesús porque Él es el pan de vida y también sus palabras que son espíritu y son vida. Y Jesús tratando de hacerles acordar sobre eso y pensar. Yo no estoy hablando de pan físico, mis discípulos, ¿sí ven? Y versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí ven? Entonces, levadura se refiere a falsa doctrina, históricamente a la doctrina de los fariseos y saduceos. Los saduceos que sustrayeron la palabra de Dios. Los fariseos que agregaron la palabra con su Talmud. Ese comentario sobre el Antiguo Testamento, ¿sí ves? Todo eso estaba pasando en esos tiempos, con la Biblia que tenían, que era el Antiguo Testamento y ya. Okay.
También esa parábola habló de una mujer. Y hay dos mujeres importantes en la Santa Biblia. Vamos a ver uno. Vamos a Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. A ver si puedo. Segunda de Corintios 11. Y versículo 2 dice: porque os cedo consejo de Dios, porque os he desposado con un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y Pablo habla sobre la iglesia diciendo que somos una virgen, no somos una mujer. ¿Sí ve? Pero acuerda que esa mujer en la parábola estaba metiendo falsa doctrina. Me imagino que no es la iglesia. ¿Sí ve? Hay otra mujer que está involucrada con eso. Vamos a Revelación 17. Revelación 17 y versículo 1. Revelación 17 y versículo 1 dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 redomas, y habló conmigo diciéndome, hablando a Juan: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Esa gran ramera es una mujer. ¿Sí ve? Y eso se refiere a una iglesia falsa. ¿Sí ve? Me imagino que una iglesia falsa, que no es desposada en ese momento, ya es una mujer con el diablo, va a meter levadura, ¿sí ve? En las cosas de Dios, va a tratar de meter falsa doctrina. Entonces tenemos esta iglesia falsa dando falsa doctrina. No, ¿qué significa harina? Pero pues sabemos que harina es utilizado para hacer pan, y el pan es la palabra de Dios. Es un pan sin levadura, pero hay una mujer metiendo levadura. ¿Sí ve? Entonces, cuando reconoces todo eso de la palabra, puedes ver históricamente que había personas que, si reconocieron o no, estaban siguiendo al diablo. Era parte de esa mujer, esa iglesia falsa, si quieres decirlo así, metiendo falsa doctrina en el Antiguo Testamento. Si lees Lucas 24 y versículo 44, vas a ver que hay 3 partes del Antiguo Testamento: el Torah, Nevín y Ketubim. Y los fariseos agregaron sus comentarios, y los saduceos sustrayeron la Biblia diciendo que eso no importa. En estos días hay judíos que piensan que solamente el Torah es inspirado, el resto no es. ¿Sí ve? Son saduceos sobre la palabra de Dios, sobre ese Antiguo Testamento. Pero puede seguir y aplicado doctrinalmente a la Biblia completa, pensando en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y también esa traducción a su lenguaje, que juntaba los dos, ¿sí ve? En una Santa Biblia. Y hay algunos tratando de meter levadura. Okay. Vamos a ver un poco de esa levadura en ese momento. La levadura fue metido por algunos manuscritos que salieron de Alejandría, Egipto. Y sabemos que Egipto es un tipo del mundo, tipo de la carne, un tipo de cosas que sigue al diablo. ¿Sí, ve? Okay. Dándote un poco sobre estos manuscritos, tenemos el Vaticanus, es uno. También se llama B, si quieres saber. Okay. Y eso fue encontrado en el Vaticano en 1481. Y ese Vaticano omite 46 libros de Génesis, omite completamente Primera y Segunda de Timoteo, omite a Tito, omite todo de Hebreos después de Hebreos 9 y versículo 14, y hay muchos versículos importantes ahí. Por ejemplo, sobre el Nuevo Testamento y cuando comienza. Omite Revelación
Y también agrega ese apócrifa dentro del Antiguo Testamento como si fuera que era la Escritura. ¿Sí ve? Agregando levadura, falsa doctrina, falsas palabras, porque doctrina, como vimos, se refiere a las palabras de Dios también. No puedes tener ideas sobre lo que Dios enseña sin palabras. Entonces, Él escoge sus palabras de una manera muy cuidadosa, porque Dios es un hombre de palabra. Okay. También tenemos otro, Sinaiticus, se llama Aleph a veces. Y eso fue encontrado en 1841 en el monte Sinaí de tradición. Okay. No es el monte Sinaí de la Biblia, si quería saberlo. Y es cerca del monasterio de Santa Caterina. Okay. Y para que sepas, fue encontrado una basura. Eso debe mostrar que pensaba la gente que botaron eso ahí. Pero Tischendorf, él lo sacó. Okay. Y ese Sinaiticus, eso agrega el pastor de Hermes y la epístola de Barnabás en el Nuevo Testamento como si fueran escritura. Y no son. Y la cosa interesante es que estos dos códices, y que he decidido así, estos dos manuscritos están en desacuerdo en más que 3,000 lugares en solamente los evangelios. ¿Eso parece de Dios? ¿Quién es el autor de confusión? Diablo. ¿Sí, ve? Y fue porque había personas como Origen agregando levadura en los manuscritos griegos. Otros en la historia. Westcott y Hort, Tischendorf, como ya dije, haciendo su falsa versión del griego y todo eso, que ya es parte de la influencia de las Biblias modernas que son traducidos a otros lenguajes. Eso es muy triste. Pero vea que estaba pasando en el día de Jesús con el Antiguo Testamento también. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, sabiendo eso, ya vamos a ver la historia sobre la Santa Biblia para que veas la diferencia. Y eso comienza con Adán, porque Dios habló, toda habla de Dios es limpia. Dios habló con Adán. Y él habló directamente con muchos, también con Abraham, como sabemos, Abraham, y también con Moisés. Dios hablando directamente con esos hombres. Okay. Y también ellos pasando esas palabras que recibieron de Dios a sus hijos. Acuerda que el tiempo entre Adán hasta Noé, la gente vivieron mucho más tiempo, entonces no estaban jugando teléfono para como 10 o 15 generaciones, no fue así. ¿Sí, verdad? Adán vivió durante todo el tiempo hasta Enoch. Entonces solamente una generación que recibieron todo eso de Adán directamente. Okay. Hay mucho sobre ese estudio. Vamos a Números 12. Números 12. Porque sí, Dios siguió hablando con los hombres después del diluvio también. Y Él utilizó esta manera. Números 12 y versículo 6. ¿Qué dice? Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, si tuviereis profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Mi siervo Moisés no es así. En toda mi casa es fiel, boca a boca hablaré con él, y de vista, y no por figuras o semejanza verá a Jehová. ¿Por qué pues no hubisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y Dios revela una cosa aquí. Él habló con muchos en sueños y visiones, hasta Moisés, y habló con él cara a cara, directamente. Y es interesante que fue en ese momento que Dios comenzó con Moisés, dando el Antiguo Testamento. Okay. Tenemos libros en el Antiguo Testamento como Job, que fue escrito durante el tiempo de los patriarcas como Abraham, casi 1800
antes de Cristo. Y el Torah escrito de Moisés en casi 1500 antes de Cristo. Y todos esos libros hasta Malaquías en casi 390 antes de Cristo. Y tenemos el Antiguo Testamento escrito y personas rechazando palabras ahí, como puedes ver en la historia de los judíos, porque ellos rechazaron mucho, trataron de quemar la palabra como vimos en Jeremías, etcétera, etcétera. Y otros agregando comentarios, otras cosas, cuando se mezclaron con las gentes en la cautividad de Babilonia y todo eso. Y por eso tienes a Jesús hablando de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Sí, verdad? Y eso nos lleva al Hijo de Dios, a Jesucristo mismo, porque ¿sabes qué? Él es la Santa Biblia encarnada. Él es el Verbo de Dios. Hebreos 1. Hebreos 1. Imagino que si estabas prestando atención a toda esta serie, ya diste cuenta que muchos de los ejemplos que mostré tenían que ver con Jesucristo. Porque si rechazas lo que Él dice, yo no puedo ayudarte, Él es Dios. Hebreos 1 y versículo 1 dice: Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Antiguo Testamento, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos. A ver. Y lo que pasó es, después de Malaquías, había 400 años de Dios no hablando y dando palabra de Dios a su pueblo. Entonces todas esas cosas del apócrifo son falsos, porque aparentemente fueron escritos en esos años silenciosos. No, Dios esperó hasta que Él envió a su Hijo, y su Hijo es revelación. ¿Sí ve? Y esa misma revelación dice: evita esa levadura de los fariseos y saduceos. No recibe esas cosas, esa falsa doctrina. ¿Estás escuchando a Él? Y después Jesús, por medio de su Espíritu, dio el Nuevo Testamento a sus apóstoles y profetas. Okay. Comenzando con Santiago, porque creo que Santiago fue escrito de Santiago, hijo de Zebede, ese Santiago que murió en Actos 12. Okay. Y Dios siguió dando más de la palabra de Dios. Y él comenzó en casi 40 después de Cristo, y eso terminó en casi 100 o 95 después de Cristo, un lugar ahí con revelación. Y por eso tenemos este Nuevo Testamento que revela el Antiguo Testamento. Y la iglesia siguió cuidando, protegiendo, preservando la palabra de Dios. Hasta que llegamos al momento que Dios dio sus interpretaciones de la Santa Biblia en hebreo y griego en otros lenguajes, incluyendo el español. Okay. Y aquí tengo una tabla que puedes recibir por valera1865.org, si quieres una copia, recibido de ellos. Y es bueno porque esta tabla muestra la historia de la Biblia Valera específicamente. Y tienes mucho sobre la historia del cristianismo, aquí, que puede aplicar a cualquier Biblia en cualquier idioma. Pero llegas al momento que ya tienes que hablar sobre la Santa Biblia en español. Y puedes ver, si miras aquí, que había 7 purificaciones de la Santa Biblia en español. Y eso conecta con ese versículo que está referido ahí. Okay. Es Salmo 12 y versículo 6. Y algunos de esos, todo eso aquí pasó con españoles, algunos que también eran judíos que estaban en España, dando la palabra de Dios en parte del Antiguo Testamento y en parte del Nuevo Testamento en ladino y cosas así. Hasta que llegó a combinando los dos
En el libro de Casiodoro de Valera fue la combinación, pero de Reina él escribió la Biblia del Oso en 1569 y después Valera esa Biblia de Cántaro en 1602 y después la edición de la Reina Valera, que el mejor representante, el séptimo, es el 1865 en estos días. Okay. Y si ves mucho de esta historia, vas a ver muchas cosas interesantes. Me gusta esta tabla porque tiene también el linaje del diablo. Hablando de ese Vaticanus B, Sinaiticus, Aleph, y también tiene el tercer manuscrito, si quiere 3 medidas de harina que son dañadas, Alejandrías que son de A, cosas de origen, de Agustín y muchos eruditos que no creyeron la Biblia. Mucho hay. Okay. Todo eso llega teniendo versiones falsas de Biblias como la Vulgata comparado al Vetus Latín en la historia. Y todo eso muestra esa separación hasta que llega a nuestro libro aquí, el 65. Después del 65, la influencia de el texto griego de Westcott y Hort afectó todas las Biblias modernas que existen en España en estos días, incluyendo las 60. Okay. Pero hay mucho que puedes estudiar aquí. Si quieres saber más sobre la historia de la Santa Biblia, recomiendo las enseñanzas de misioneros Felipe Robinson y Vicente Larue. ¿Saben mucho de eso? Y también las enseñanzas de pastores Jeff McCarley y también Fabio Carballo. Él es un histórico, entonces sabe mucho de eso. Pero cuando estudias con ellos vas a ver que ellos tienen corazones limpios sobre la palabra y por eso pueden ver la historia por medio del lente de su autoridad final y reconocer lo que realmente pasó. Porque si escuchas a otros históricos van a darte algo completamente diferente de lo que está aquí en esta tabla. Porque todo comienza con revelación y si estás recibiendo la revelación para afectar su forma de pensar, ¿estás pensando como Cristo sobre ese asunto? Es decir, tienes la filosofía de Cristo sobre la Santa Biblia, porque Él creyó la Biblia. Él no estaba dudando que Adán existió ni nada así. Él no habló sobre cosas falsas como ese apócrifo ni nada así. ¿Sí, verdad? Y por eso en esta serie quería mostrar a ustedes la revelación. Quiero ayudarles en su forma de pensar para que piensas como Dios sobre el asunto de autoridad final y puedes recibirlo como debes recibir esta palabra, este libro aquí, como lo que es, porque es la palabra de Dios. Eso es lo que es verdaderamente. Okay. Entonces hay mucho más que puedes aprender de estas cosas. Okay. Pero para concluir, okay, es por todo que vimos en esta serie que sabemos que tenemos, y ve tiempo presente, tenemos la autoridad final que es infalible y perfecto en español. Okay. Y esa autoridad final para nuestros asuntos de fe y práctica es la Reina Valera 1865. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este tesoro, por tener la palabra. Gracias por dando a mí todo lo que necesito para vivir en este mundo impío en estos días, para que pueda seguirte con un corazón limpio y puro según sus cosas, para que pueda ser hecho perfecto en mi camino con Dios, para que pueda ser un discípulo de ti, Jesús, un creyente de la Biblia. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros en este estudio que nos dio la autoridad final para nuestros asuntos de fe y práctica. Ayuda a nosotros para reconocer esa verdad. Si no sabemos esto, para que podamos ver que sí,
La Reina Valera 1865 es la Santa Biblia en español. Y si ya sabemos eso, que no menospreciamos lo que tenemos y tratamos de vivir, respirar, pensar y proponer, etcétera, según su libro, Señor. Y te damos gracias por este libro, pero también por todo el universo, y especialmente por esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.